Que Dios os bendiga mucho, soy vuestro hermano José y en esta mañana quería hacer un nuevo vídeo contra el neopentecostalismo. Si ustedes han visto predicaciones de predicadores de la prosperidad o por casualidad se han tropezado cambiando de canal con el canal de televisión TVN, ese canal de los horrores, pues habrán escuchado seguro la siguiente frase: pacta con Dios, establece un pacto con Dios. Esos pactos, pues más o menos tienen que ver con que usted dé X cantidad de dinero al telepredicador en cuestión y se supone que Dios está condicionado a devolverle ese dinero multiplicado. Eso es lo que ellos entienden por pacto, ¿de acuerdo? Pero, ¿realmente nosotros podemos establecer un pacto con Dios? Vamos a ver qué dice la Escritura y qué dice el razonamiento en sí mismo. Porque cuando hablamos de pacto, según la Real Academia Española de la Lengua, hablamos de acuerdo entre dos o más partes que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Acuerdo entre dos o más partes que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Luego, para que se establezca un pacto, tienen que pasar o bien una cosa o bien otra. O ambas partes están en igualdad de condiciones y entre las dos llegan a un acuerdo para que cada una cumpla su parte, o bien una de las partes está en un lugar superior a la otra y condiciona a la otra a cumplir su parte del pacto. Claro, desde nuestra perspectiva no se da ni una ni la otra. Ni estamos en igualdad de condiciones con Dios, ni muchísimo menos somos superiores a Él. Por lo tanto, nosotros no estamos nunca en condiciones de establecer un pacto con Dios. Nosotros no podemos condicionar a Dios a nada. Él es soberano. Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, acorde a su naturaleza. Y nosotros no podemos condicionarlo. De hecho, la palabra en hebreo para pacto es la palabra berit y significa literalmente testamento. Vamos a hacer nosotros testamento a Dios. Pero por favor, seamos serios. Pero claro, ellos, los que sostienen esto, pues suelen sacar algunos versículos totalmente de contexto para defenderlos, que son los que voy a comentar. Por ejemplo, ellos suelen utilizar el Salmo 55. O sea, el Salmo capítulo 50, versículo 5, donde en Reina Valera, por ejemplo, podemos leer: juntadme a mis santos, los que han hecho pacto conmigo con sacrificio. Los que han hecho ellos han hecho pacto conmigo. Podemos leer eso. Pero en el texto original lo que dice es: juntadme a mis santos, los que se sometieron a mi pacto. No su pacto ni nuestro pacto, mi pacto. Porque es Dios quien estableció ese pacto de sacrificio, no el pueblo con Dios, sino Dios con el pueblo. Porque Dios sí que puede establecer los pactos, porque está en una condición superior a nosotros. Otro texto es Esdras, capítulo 10 y versículo 3, donde dice la palabra de Dios: ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios para expulsar a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y sea hecho eso de acuerdo con la ley. ¿De acuerdo? Ahora pues hagamos, claro, como aquí dice, hagamos nosotros un pacto con Dios, ellos suelen decir, ¿veis? Como el hombre sí que puede establecer pacto con Dios, pero una vez más lo sacan totalmente de contexto, porque esto está hablando de que los israelitas, los judíos, habían tomado para sí mujeres extranjeras, desobedeciendo la ley de Dios. Por eso, al final del versículo, lo que dice es: se ha hecho eso de acuerdo con la ley. De nuevo, no es que ellos estaban haciendo un pacto nuevo con Dios, sino que se estaban sometiendo al pacto que Dios ya había establecido. Se estaban sometiendo al pacto de Dios, no que ellos estaban haciendo un pacto. Porque, como digo, una parte que es inferior a la otra no puede establecer un pacto. Para que me entiendan de una manera razonable. Yo a mi hija puedo condicionarla a un pacto. Yo puedo decirle: si me sacas buenas notas, yo a final de curso te regalo X cosas. Yo puedo establecer ese pacto.
Pero mi hija a mí no puede condicionarme a un pacto. Mi hija no puede decirme, yo te voy a sacar buenas notas y tú vas a hacer X cosas. Mi hija no puede hacerlo porque son sus obligaciones y está en una condición inferior a la mía. Pero yo como padre y autoridad sí que puedo establecer ese pacto con ella. Con Dios pasa lo mismo. Dios puede establecer pacto con nosotros porque está en una parte superior, pero no nosotros con Él, que estamos en una parte inferior. No podemos condicionarlo. Por eso en todos los pactos bíblicos que vemos es Dios quien establece. En el pacto edénico, en el pacto abrahámico, en el mosaico, en el abrahámico, en el davídico, es Dios quien establece el pacto, nunca establece el hombre. ¿De acuerdo? Así que no te engañen los del Evangelio de la Prosperidad, porque lo único que quieren con esa práctica es sacarte el dinero. Que Dios os bendiga mucho.